Muy buenas, mis queridos amigos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien por ahí. Pues vamos directamente al top 9, a ver los 9 coches que he seleccionado como los coches que más me han gustado, más me han interesado, los que para mí son esos coches que guardo el recuerdo más especial y que por lo tanto he puesto en esta lista. No me voy a enrollar mucho más, como os dije en la primera lista, es una lista absolutamente parcial, no he probado todos los coches, no he probado todos los modelos, es una lista completamente subjetiva y está basada pues, en mis experiencias y en mis vivencias personales. A este respecto deciros que hay coches, además, que nunca tienes la oportunidad de probarlos completamente, ¿no? Y hay otros que, sin embargo, coincide que es un coche muy bueno o extraordinario y que además le haces un montón de kilómetros en la semana que lo tienes, y eso te marca, ¿no? Así que eso también está un poquito relacionado y hay que tenerlo en cuenta. Y también la idea era hacer una lista en la que demostrar que no todos tienen que ser coches carísimos o coches que están fuera del alcance de la mayoría de la gente. Pero en definitiva, lógicamente en este top 9 va a haber bastantes coches caros, aunque no todos. Pero vamos al lío, si os parece, ¿de acuerdo? Venga, vamos con el número 9. Algunos de vosotros me preguntabais si iba a meter algún descapotable o algún familiar en la lista. Bueno, la verdad es que os digo, no soy muy amante de los descapotables. Me parece que no se disfrutan tanto, pero es una opinión personal, como la gente tiene idealizada en la cabeza, pero eso sería tema para otro vídeo y si queréis debatimos sobre eso. Pero sí va a haber un familiar en la lista y justamente en el punto número 9 el coche que he elegido es el Audi RS6, el mítico Audi RS6. Pues estamos hablando aproximadamente del año 2003. Me invitaron a Boxberg, que es a donde está el Centro de Desarrollo Tecnológico y de Pruebas de Bosch, que es un fabricante de componentes, el más importante que hay en el mundo. Tiene su propia pista de pruebas y banco de pruebas, lógicamente, porque allí lleva montones de coches de distintas marcas para probar tecnologías que van a salir en los modelos del futuro, y yo estuve allí probando varias cosas que todavía no estaban en el mercado, como los motores FSI de Volkswagen, o por ejemplo el sistema de asistencia de arranque en pendiente, que estuve probando en un Smart Roadster, en esa imagen que tenéis ahí. Un coche, por cierto, el Smart Roadster, divertidísimo de conducir, y que no he puesto en la lista porque, bueno, pues aparte de que iba muy bien y era una gran escuela de conducción, el cambio automático que tenía era un desastre y lo estropeaban todo, ¿no? Pero un coche muy divertido de conducir. Bueno, al final de la jornada, después de haber probado, como digo, unas cuantas tecnologías y unos cuantos coches, nos tenían allí reservada una sorpresita, un caramelito, y era una flota de coches para poder circular en una pista que tienen, dentro es una pista gigantesca de muchos kilómetros con varias secciones, y una sección simula un puerto de montaña dentro de la propia instalación. Había varios coches y entre ellos estaba el RS6. Yo no he tenido ocasión de probar el mítico RS2, pero el RS6, os he dicho en el anterior vídeo que a mí me fue cambiando la percepción de lo que podía correr un coche con determinados modelos, y este fue un escalón más en la evolución hacia los coches potentes. El RS6 tenía 450 caballos, además la versión familiar, que es lo mítico de Audi, ¿no? Pero la versión que me dejaron allí probar estaba potenciada y tenía aproximadamente, según me dijeron, 520. Y bueno, me subí a eso y empecé a pisar, empecé a darle vueltas al circuito, cada vez cogiendo más confianza, y aquello era alucinante. Era una auténtica catapulta, o sea, era una cosa impresionante. Se te acababan las líneas rectas, que es una cosa que también he sentido con otros coches, que es imposible prácticamente circular con un coche de esos en una carretera abierta, porque es que te dura nada las rectas si realmente aprovechas toda la potencia, toda la capacidad de aceleración del coche, ¿no? Me fui emocionando y al final en una curva me acabé saliendo, me acabé yendo recto por acelerar demasiado fuerte de salida, a pesar de la tracción total y demás. Como digo, ya estaba emocionado y estaba en circuito, y nos dimos un buen paseo por la gravilla, y iba con un instructor al lado, se le puso la cara blanca, pero lo divertido del tema es que cuando por fin paramos y volvimos a entrar no pasó nada, iba ya despacito volviendo a la pista porque había un escalón, nos quedamos mirando y empezamos los dos a mearnos de la risa y la cosa no pasó de ahí. O sea que fue muy divertido. Posteriormente he tenido ocasión de probar el RS6 y conducirlo en circuito también, con más de 600 caballos, y claro, es mejor coche que el primer RS6 que probé, el de 450, pero el recuerdo que me dejó a mí ese coche de catapulta, de auténtica alfombra voladora, eso es inolvidable. Es un coche que ahora yo creo que sobre unos 15.000 euros, incluso un poco menos, entre 15 y 30.000 euros lo puedes encontrar en el mercado de ocasión. Es una máquina de las que cada vez va a haber menos. Por eso está en la lista. Así que ahí lo tenéis, el familiar, el RS6, en el puesto número 9. Y en el puesto número 8, un coche que creo que no podía faltar, que es el Porsche 911. Un coche especial, un coche que lleva toda la historia en la industria del automóvil haciéndose al revés, como sabéis, con una configuración que está totalmente desfasada, pero un coche que por eso tiene absoluta magia, absoluto romanticismo y que representa la conducción pura. A mí personalmente, cuando llegamos a potencias tan altas, me pasa que disfruto más con los motores atmosféricos, ¿no? que con los turbo. El Porsche 911 Turbo es un poco parecido al RS6. Es una catapulta que te lleva de curva en curva y realmente tienes que tener un nivel de conducción tan alto para sacarle todo el partido al coche que yo me quedo con los Carrera S y con esos motores Boxer que son tan
de poner los pelos de punta, el vello de punta, cuando los llevas saltos de vuelta y empiezan a aullar, ¿no? Y bueno, pues el 911 con ese comportamiento dinámico que tiene tan impresionante, con ese equilibrio, con ese balance, que parece que Porsche lleva toda la vida haciendo magia, quizá por eso hacen los coches deportivos tan buenos, Porsche, porque han estado toda la vida trabajando sobre una base que no es la más adecuada, ¿no? Se podría discutir un poco si el 911 ha perdido algo de carácter con las últimas versiones, en el sentido de que ha aumentado mucho tanto de longitud como de anchura de vías, y es un coche ahora mucho más aplomado, con unas reacciones a alta velocidad en recta, sobre todo, que no tienen absolutamente nada que ver con el modelo antiguo. Pero bueno, yo que he tenido ocasión de probar varias versiones, desde luego, siendo aficionado al 911, me compraría o la última versión como coche de señor, o por supuesto un 993 o incluso un 964. O sea, me iría a la primera versión de refrigeración líquida o a la última de refrigeración por aire, porque su carrocería es de las que más me gusta. En fin, ¿qué más puedo decir del 911? Un mito y no podía faltar en esta lista, sería un auténtico pecado. Y en el puesto número 7, me ha costado un poco decidirme, pero al final he acabado colocando el Audi A8 de última generación. La versión que he probado, que he tenido entre mis manos hace poco, es la versión diésel de 285 caballos, si no me falla la memoria, disculpad, versión V6 diésel con la hibridación suave, con el sistema de 48 voltios, y lo he puesto en la lista porque este coche representa también, igual que os he hablado de escaparates tecnológicos en otras versiones anteriores, en otros puestos anteriores del ranking, el Audi A8 actual es el coche tecnológicamente posiblemente más avanzado que hay en el mercado. Se anunció con nivel 3 de conducción autónoma, luego Audi se ha echado para atrás, ha retrasado el lanzamiento con todos los problemas que ha ocurrido con otras marcas. Han dicho, ¿para qué vamos a ser nosotros los primeros que ocurra algo y cojamos mala imagen, ¿no? Y parece ser que el nivel 3 de conducción autónoma va a salir próximamente, de momento solo en Alemania. Pero al margen de eso, que es anecdótico, lo que realmente me ha impresionado de este coche es su tren rodante. Lo bien que va, lo que te aísla de la carretera, lo increíblemente cómodo que es y sobre todo el hecho de llevar un automóvil tan grande, con casi 2 toneladas, y que con este sistema de propulsión puedas hacer consumos, si vas siguiendo lo que te marcan las señales de tráfico, que pueden llegar a bajar incluso de los 7 litros, algo que es absolutamente, parece de ciencia ficción. Realmente con este coche te das cuenta que la hibridación suave tiene potencial, si se junta con un motor de buen rendimiento, para mejorar bastante los consumos. Y en este coche es absolutamente extraordinario. También es extraordinario el nivel de detalle tecnológico que tiene en el interior. Todo es absolutamente táctil, hasta la dirección de los aireadores, o si los abres y los cierras, es táctil. Y llama mucho también la atención la pantalla que tiene, que es una pantalla táctil, pero que al mismo tiempo es un botón, tienes que pulsarla. Esto es poco menos que una anécdota, porque en la práctica no es tan útil. Pero me parece que el Audi A8 tenía que estar aquí como demostración de tecnología, tanto a nivel de seguridad como a nivel de propulsión térmica. Es uno de los coches más avanzados que hay en el mundo y posiblemente uno de los más completos. Veremos cómo evoluciona en futuras versiones y también sus sistemas de seguridad avanzada. Y nos vamos al número 6. Y en el número 6 tengo que hablaros también de un coche muy especial, que es el último coche que he probado, de los últimos que he probado cuando grabo este vídeo, y que me ha dejado un sabor de boca por muchos motivos absolutamente inolvidable. Y es el Alfa Romeo Quadrifoglio, el Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Este coche que cuando sacó Alfa Romeo el Giulia decidió sacar esta versión un poco pues para tener mucha relevancia a nivel mediático y para poner, digamos, sus credenciales encima de la mesa. Toma, sacamos el Giulia primero con la versión Quadrifoglio y además la sacamos con 510 caballos de potencia, con un motor directamente derivado de Maserati, a su vez bloque derivado de las cosas que hacen ahí entre Maserati y Ferrari para propulsar sus vehículos. Un V6 biturbo 2.9, como digo, con 510 caballos. Bueno, el Alfa Giulia es un poco un coche mimado en mi canal, lo sé. Yo no soy alfista, podría decir que soy casi alfista. Te puede gustar más o menos el Giulia y lo que es, pero realmente el trabajo que han hecho para empezar, para adornar estéticamente y para preparar este coche para la potencia que tiene, es ya de chapó. Eso sin hablar de su comportamiento dinámico, que es lo que voy a hacer a continuación. Como digo, el coche visualmente es espectacular, cómo han integrado el aluminio, la fibra de carbono, los elementos de fibra de carbono para hacer un peso de poco más de 1,5 toneladas. Y, en definitiva, aparte de ser precioso, lo que realmente sorprende del Giulia es cuando te montas en él y te pones al volante. Todos los Alfa Romeo Giulia tienen un comportamiento similar y el Quadrifoglio también. Son coches que destacan y se caracterizan por ser extremadamente directos de dirección, súper precisos, coches que entran en la curva de cine, que la redondean, o sea, coches que van dinámicamente genial. Es el mejor coche dinámicamente de su clase, sin ninguna duda, pero es que además la diferencia es que lo hace con un nivel de confort, y especialmente en el Quadrifoglio es alucinante que con el nivel de confort que se consigue se pueda hacer al mismo tiempo un coche tan rápido y efectivo. Pero no solo eso, es que además la capacidad que tiene para dar tracción al suelo, teniendo en cuenta que es tracción trasera, lo coloca por encima del BMW M4 y del Mercedes AMG, la versión equivalente que sería la clase C. Fijaos a dónde estoy apuntando.
El sonido es impresionante cuando lo pones en el modo deportivo o en el modo race, a pesar de que llevas ahí 2 turbos y un V6, que no es un motor que suba especialmente de vueltas. Y en definitiva, que tengas un deportivo tan espectacular, tan eficiente, que sea capaz de traccionar tan bien y que al mismo tiempo sea un coche para poder usar en el día a día, a mí eso me atrae muchísimo. Y me parece que es que el trabajo, como digo, es para quitarse el sombrero. Como anécdota os diré también que en este coche se han subido un par de personas y ambas han acabado con un tremendo mareo, incluso una de ellas con algo más, teniendo que parar de manera un poco repentina porque realmente las sensaciones que transmite para alguien que no está acostumbrado a subirse en un coche así, además en circuito, en pista, donde puede sacarle todo el potencial, pues no están muy acostumbrados. Ha sido divertidísimo, ha sido inolvidable y la verdad es que si algún día puedo, me gustaría tener en mi colección, en mi garaje, un cuadrifoglio porque me ha encantado. Y bueno, para terminar, deciros además que aunque parezca mentira, este coche tiene desconexión de cilindros, lógicamente os podéis imaginar lo que gasta cuando le pisas, pero si lo llevas a velocidades legales, que es lo suyo, puedes estar gastando menos de 9 litros, puedes estar gastando 8 litros y pico, gracias a los sistemas que tiene. Y todo eso con un vehículo, como digo, de 510 caballos, que puedes llevar a la familia con él o a quien quieras, que puedes meter el equipaje para irte de viaje, es el coche total. Por eso me ha encantado tanto. Como pegas, le voy a poner 2 pegas, ya que estamos poniéndolo tan por las nubes, ¿no? Una son los frenos electrohidráulicos, que no están muy conseguidos. Me ha pasado en todos los Giulias y en este también, que cuando conduces ya con cierto ritmo, está todo el rato saltando el intermitente de emergencia, porque está detectando que estás haciendo una frenada de emergencia, cuando no es así. Son unos frenos difíciles de dosificar, no, son unos frenos suficientes, tiene freno suficiente, además tiene una versión especial de carbono, si quieres ponerle lo más de lo más. O sea, el coche frena bien. El problema es que el tacto del freno es muy raro, no me gusta nada, no está bien conseguido y le pasa a todos los Giulias. El otro segundo defecto que le puedo sacar al coche es lo que es el diseño del sistema interfaz hombre-máquina, el HMI. La pantalla ha nacido vieja, la cámara de visión trasera, en definitiva, está bastante pobre para lo que digamos que es el conjunto del coche. Pero bueno, son pecados que se le permiten, se le perdonan, teniendo en cuenta todo lo que os he contado. Y bueno, vamos al top 5, los 5 coches más impresionantes que he probado, madre mía. Qué difícil, ha sido difícil hacer la lista y seguro que me he dejado alguno que se me ha olvidado, pero bueno, vamos ahí. En el número 5 he puesto al Mercedes Clase E 320 con la carrocería W211. Otro coche que me ha marcado profundamente. Os estoy hablando todo el rato de escaparates tecnológicos. Cuando a mí me cayó este coche en las manos, me cae un coche en el que por primera vez puedo probar un control de crucero adaptativo que funciona estupendamente, en el que por primera vez en la historia de la automoción tienes un coche con frenos electrohidráulicos precisamente desarrollados por Bosch, que funcionaban de cine en este coche, un coche con suspensión neumática, con un motor de última generación, con unos niveles de acabado que no se ven ya en los automóviles actuales. Este Clase E en su momento fue un punto y aparte. También en su momento el Serie 5 equivalente era un coche extraordinario, pero el Clase E quizá le ganaba un poco como producto total, ¿no? Y además, como digo, era un escaparate tecnológico impresionante. A este coche además le guardo un grato recuerdo porque hice un viaje larguísimo con él, me fui a Cádiz, volví, hice pruebas con él por carretera de montaña, lo puse a prueba de 1000 maneras posibles y cuando me bajé dije, el mejor coche que he probado en mi vida. Y aún hoy lo pongo en el número 5 de la lista. Desde ocasión, lógicamente, han pasado ya más de 10 años y están todos con muchísimos kilómetros, no están cascaditos. Pero realmente es uno de los coches de más calidad y más escaparate tecnológico de los que yo he probado y que mejor ha funcionado como producto conjunto, con muchísima calidad. Os voy a contar una anécdota también sobre este coche, y es que con un buen amigo, con un compañero, ahí me tenéis con él en la foto, Álvaro Sauras, director técnico de Autofácil y CAR y otras cosas, con el que me sigue uniendo una gran amistad, afortunadamente. Nos fuimos a probar los frenos electrohidráulicos a una carretera de montaña, estuvimos dando mucha zapatilla hasta que los frenos se recalentaron, y en una curva, si no recuerdo mal, conducía él, nos salimos de la carretera, y medio coche empezó a caer por un terraplén, mientras que el otro medio coche estaba todavía pisando arcén, más o menos. Yo pensaba que nos íbamos a estampar, que nos íbamos a caer por un precipicio, pero yo no sé qué pasó, milagrosamente, igual que nos salimos por el terraplén totalmente derrapando, como si fuera un gag de los Simpson, el coche volvió otra vez a la carretera. Así que tuvimos una suerte de miedo, no pasó nada, pero realmente pasé bastante miedo y afortunadamente devolvimos el coche entero a Mercedes, y pocos coches he probado más a fondo y me han satisfecho tanto de probar como este Clase E, por eso lo he colocado en el puesto número 5. Y en el puesto número 4, un coche que yo creo que si lo dejara fuera de la lista sería un pecado. Es el BMW M3 E46. Para mí, el mejor M3 que se ha fabricado en la historia, tanto por delante del E30 clásico, ¿no?, que es el que todo el mundo busca para colección, como los últimos M3, que ya con los motores V8 y con los turbos ya no ha sido lo mismo, ¿no? Es muy evidente por qué este coche está en la lista. Bueno, por su motor es la razón principal, aparte de que el coche iba de cine
iba muy bien, tenía unas reacciones espectaculares, muy al estilo de BMW, es decir, si tienes el asfalto perfecto es imbatible, si no, hay coches más rápidos, pero en definitiva, bestial de conducir, un Serie 3 en definitiva, pero el motor, y ese motor, ese 3.2 con 343 caballos, capaz de dar la potencia máxima rozando las 8.000 vueltas, una auténtica joya, capaz de poner sexta a 1.000 revoluciones, pisar a fondo y sentir cómo escuchas todos los cambios de tono según va entrando el sistema de distribución variable, según, bueno, pues como una auténtica orquesta perfectamente afinada. Efectivamente, era un motor delicado que tenía que hacerse con mantenimientos especiales, todavía hoy se le hacen, un clásico instantáneo, un coche que también ha sido maltratado por algunos de los dueños que lo han tenido, pero en definitiva uno de los mejores deportivos que ha hecho BMW. Como sabéis, en su día el único punto débil que tenía y que sigue teniendo es que BMW no se trabajó suficiente los frenos, y como era un coche que iba tan bien y la gente le daba tanta zapatilla, los frenos se doblaban por el calor, le faltaba mordiente. En definitiva, ese era el gran punto flaco de un coche que va a pasar a la historia del automóvil, posiblemente por tener el mejor motor 6 en línea que se ha desarrollado jamás. Por supuesto, atmosférico. Una auténtica, ¿cómo diría? Una auténtica orgía de sentidos conducir ese coche. Si te puedes hacer con uno, con pocos kilómetros, pues te habrás comprado un clásico instantáneo. El M3E46 es el número 4. Y entramos en el top 3. En el puesto número 3 lo voy a compartir con dos modelos porque comparten el motor. He puesto el Audi R8 y el Lamborghini Huracán. He tenido la suerte de probar todas las versiones del Audi R8 a lo largo de su historia. Cuando salió era un vehículo espectacular por muchos motivos, me interesaba mucho y he tenido la grandísima suerte de probar todas las versiones, tanto la primera de 8 cilindros, como la segunda de 10 cilindros, como las versiones Plus, con más de 600 caballos, e incluso la versión especial LMX con los faros láser y esa serie de innovaciones que le pusieron como, digamos, celebración del fin de la primera versión del R8. Es un coche que he podido conducir en circuito, es un coche, uno de los poquísimos coches que he podido conducir a más de 300 km por hora en la pista de la base aérea de Albacete, haciendo una carrera con un Eurofighter. Imaginaos lo que era irte a un extremo de los hangares para coger la máxima velocidad a 140, 150, tomar totalmente de lado la curva para enfilarme, para enfocarme en la pista de despegue, pedal a fondo y eso empezar a soplar, empezar a gritar, porque es que era un aullido realmente, y intentar llegar a los 300 km por hora con el margen suficiente para poder frenar antes de los cables que hay en la pista, por si los aviones tienen algún problema y no pueden despegar. O sea, emociones fuertes. Y luego en el circuito también. Un coche con un motor V10, en la versión V10, que es una joya de Lamborghini, que también tuve ocasión de probar muy fugazmente con el Huracán, que es un coche absolutamente también que se sale de la norma, entre otras cosas por cómo suena, y evidentemente es el deportivo que quizá más he podido catar, con el que más contacto he tenido y que más me ha satisfecho. Y además tengo la buena suerte de que me queda solamente una versión por probar, que es la de tracción trasera, y espero en unas semanas poderme subir a ella y poderoslo contar a vosotros en este canal si me da tiempo, que espero que sí. ¿Qué más os puedo contar del R8? Como os digo, tengo un montón de buenos recuerdos. Bueno, sí, que la versión de 8 cilindros, la primera que salió, el 4.2, es una joya también. Ese motor también capaz de subir a más de 8.000 vueltas, y es un motor quizá el más puro de los que ha tenido el R8, aunque sea el menos potente. Y es un motor también que está en el Audi RS4, que es la versión, digamos, que luego sacó SEAT con el Exeo, pues en esa carrocería, un coche durísimo de suspensión, eso sí, no te pienses que es un coche para ir llevando a la familia, aunque lo parece, y también no muy espacioso por dentro, pero en definitiva es un Audi A4 con uno de los mejores V8 que se han hecho en la historia. Así que el puesto número 3, compartido para el R8 sobre todo, pero también para el Huracán. Pues vamos al puesto número 2. ¿Cuál es el puesto número 2? He decidido colocar al Porsche Panamera. El Panamera es la berlina de representación, berlina grande, que más me ha impresionado de toda la historia de los automóviles que he probado en mi vida como vehículo para conducir de manera dinámica. He estado contando que Porsche hace coches especiales en la parte dinámica y claro, en su día ya hicieron el Cayenne, que sorprendió por ser un vehículo tan voluminoso, con unas capacidades todoterreno tan sorprendentes y al mismo tiempo que iba tan bien para carretera, para lo que eran estándares en ese tiempo, que ¿qué podía hacer Porsche con el Panamera? Bueno, pues no les podía salir muy mal. Y es el coche, digamos, de representación o de más de 5 metros que mejor va en carretera y en curva de toda la historia de la industria del automóvil. Así de sencillo. Y por eso lo he puesto en el número 2. Lo he puesto en el número 2 porque yo pocas veces he sentido tanta impresión a la hora de conducir un coche, o me he llevado una sorpresa tan grande como cuando me puse a conducir por una carretera de montaña rápido el Panamera.
La sensación de que de repente no estás llevando un coche de 2 toneladas y 5 metros y pico de longitud, sino que estás llevando prácticamente un kart, es algo inenarrable. O sea, cuesta mucho explicarlo con palabras, pero realmente es así. El nivel de control que tienes con ese coche, cómo redondea las curvas, cómo entra. Bueno, es que es un auténtico espectáculo. Todo eso en ese envoltorio, digamos, que podría ser tan contraintuitivo para lo que uno cree que es un deportivo. Bueno, pues el Panamera lo es. Y precisamente por eso, como coche total, es un coche que yo firmaría y me compraría con los ojos cerrados, lo he puesto en el número 2. Y da igual la versión, me da igual. Incluso os estoy hablando de la versión diésel, que todavía tiene más mérito porque lleva ese V6 ahí con los turbos pesado en el morro, y normalmente eso penaliza un poco, a Porsche le da igual. Con el Panamera he hecho directamente, y por resumirlo, la cuadratura del círculo. Evidentemente no es el coche, digamos, más adecuado para viajar con comodidad, si lo que quieres es hacer de chofer y llevar a la familia muy cómoda, porque primero no es tan cómodo como otros coches del estilo, aunque lo es, y segundo porque tiene mucho ruido de rodadura, ¿no? Por el tipo de calzado que lleva y por la concepción del coche. Pero realmente el Panamera es para mí la berlina, digamos, de representación más deportiva que hay en la industria del automóvil, y por eso la he colocado en el puesto número 2. Y ya, bueno, el nuevo Panamera, que no he tenido ocasión de probar, espero probarlo pronto, con los sistemas de dirección a las 4 ruedas y demás cosas. Si el anterior iba bien, bueno, pues este como mínimo va a ir tan bien, y yo lo que espero es que vaya todavía mejor. Así que sigue siendo completamente válido, espero catarlo en breve, señores de Porsche, a ver si hablamos. Y llegó el momento de la verdad, os voy a decir, os va a sorprender, espero que no decepcionar, que mis argumentos os convenzan, cuál es el automóvil número 1 en la lista, es decir, para mí, el que es el mejor coche de todos los coches que he probado hasta la fecha. Cuando digo que es el mejor coche, estaría bien recordar cuáles son los criterios que yo valoro, ¿no? Y normalmente a mí lo que me gusta, y según voy probando coches, te das cuenta que muchas veces en los coches lo complicado es tener equilibrio, es decir, hay características que son incompatibles, como que un coche vaya muy bien en modo deportivo y que al mismo tiempo sea muy cómodo, como os explicaba con el Giulia, o que corra mucho y gaste poco, o que sea un coche pues extremadamente cómodo y que tenga un montón de equipamiento y que sea ligero. En definitiva, cuantas más contradicciones o términos opuestos hay en un coche que casan, mejor es el coche para mí. Y por eso, en el puesto número 1, yo no he puesto ni el coche más deportivo, ni el coche más cómodo, ni el coche más tecnológico, ni el coche más caro. Simplemente he puesto el coche que creo que es el más completo y el que tiene más cosas buenas. Y para mí ese coche es el BMW Serie 5 actual. El BMW Serie 5 actual, y concretamente, si me quedo con una versión, me quedo con la versión 540i, que a pesar de su apellido, ahora mismo es un 6 cilindros con turbo. Bueno, este coche, lo valore por donde lo valore, solo le puedo poner un notable alto o un sobresaliente. A nivel dinámico, impresionante lo bien que va para su tamaño. A nivel tecnológico, tienes todo lo más avanzado, hasta las cosas más básicas. Por ejemplo, un equipo de iluminación nocturna espectacular, que muchas veces se nos olvida y es una cosa muy importante. A nivel de posición de conducción y de equipamiento y de nivel de acabado, perfecto. Pero dos cosas más que son brutales son el nivel de confort en carretera, que es bestial, y el nivel de silencio que se consigue con ese motor. Con este coche, a 90-100 km por hora, no hay diferencia entre ir en un vehículo eléctrico y en este BMW. Cada vez hay más coches que son muy silenciosos en carretera y en los que solo oyes el aire, entre otras cosas porque han cambiado mucho los desarrollos de transmisión, se están alargando. Y bueno, vengo ahora mismo de subirme de un Kia, por cierto, de un Kia Z de los nuevos, y a 120 iba poco más de 1.200 vueltas. Claro, con esos niveles de régimen, lógicamente los coches son muy silenciosos. Pero es que este BMW, además de silencioso, es tan suave que realmente parece que estás conduciendo un motor eléctrico. Y luego, claro, ya, cuando con la potencia que tiene, resulta que te encuentras consumos de 8 litros o incluso menos, si vas suave, pues es que te encuentras con el automóvil total. Además, me consta que estas sensaciones que tengo yo están reforzadas, y por eso lo he puesto en el punto número 1, porque me ha llegado a oídos que en esas pruebas de benchmarking que hacen las marcas, es decir, sabéis que las marcas están siempre, directamente o a través de consultoras, probando los coches de la competencia, despiezándolos, llevándolos al límite, analizando y comparando para ver cómo están, ¿no? Y me consta que este coche, en esas pruebas que se hacen críticas, sale con unos niveles y con unas puntuaciones brutales. Hablo de pruebas de ingeniería entre marcas, o sea, las pruebas más exigentes que puede haber. Es evidente que cuando miro la lista me salen muchos BMW. Para mí BMW tiene cosas que son muy especiales. No son precisamente los coches que más me gustan estéticamente, ni son los coches más vistosos por dentro, pero si eres una persona que valora conducir y te gusta conducir, aunque sea un tópico lo del anuncio, realmente está pensado, parecen coches concebidos por gente a la que le gustan los coches y para gente a la que le gustan los coches. Luego más al margen de rollos de tracciones traseras, deportividades y lo que quiera. No es precisamente el Serie 5 actual un superdeportivo, pero si lo quieres llevar así, también va bien, aunque hay coches más apropiados para eso, ¿no? Así que el coche total para mí, y por eso el número 1 en el ranking,
el BMW Serie 5 y si me dais a elegir uno, el 540i, que además es el que de los últimos que he catado es el que más tiempo he tenido para probar. Y nada más amigos, hasta aquí es la lista. Espero que os haya parecido interesante, es una lista bastante variada. Como digo, es una lista absolutamente parcial y no pretende ni mucho menos ser la lista definitiva, sino pretende simplemente ser la lista de JF Calero. Lo único que pretendía con esto era compartir con vosotros mis vivencias y haceros pasar un buen rato explicándolas. Aparte esto me da pie, como veis, a contar algunas anécdotas y algunas vivencias de tantos años. Y bueno, espero que al menos os haya parecido entretenido, ¿no? Estéis más o menos de acuerdo con ello. Así que nada más, amigos, para mí ha sido un auténtico disfrute compartirlo con vosotros y seguiremos hablando de más temas técnicos y no técnicos en próximos vídeos. Hasta luego.